refiero a la doctora Cristina Balinotti. Buenos días, doctora. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Ya, Igual, un placer. ¿Nos preocupamos? Sí, exacto, porque hoy hablamos justamente de las familias, de las nuevas organizaciones familiares del siglo XXI, sobre las cuales cae el peso de la discriminación. Entonces, para contextualizar esto, hubo un gran escritor futurista que se llamó Alvin Toffler, que escribió El Shock del Futuro. Y entonces, el Shock del Futuro, porque lo escribió en 1970, era el shock que él predecía. Las grandes tecnologías de la comunicación iban a impactar, operar en el individuo. Entonces dice todo lo que en realidad está pasando ahora. Sin duda. Pero en realidad la frase más importante de él es que dijo: los analfabetos del siglo XXI, los analfabetos del futuro, no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Se estaba refiriendo al tema de cómo vamos a aprender todo este impacto nuevo de tecnología. Pero vemos que esta frase sigue vigente en torno a todos los cambios que se originaron a partir de la tecnología de la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, la consiguiente globalización, que nos da esta falsa idea de que estamos todos muy comunicados, cuando en realidad es la época en que menos nos comunicamos, persona a persona. La jefatura de la mujer, que sale a trabajar, ya no es reproductora, es también productora de dinero, debe dejar a sus hijos, y si no tiene la suerte de tener la abuela o alguien de confianza, debe dejarlos en guarderías. Todo esto dentro de un marco de una época de individualismo que sin duda es casi nihilista, el individualismo, porque ¿qué quiere decir? Que ya no creemos en nada, no hay verdades generales. Totalmente, creamos nuestra propia verdad. Y entonces debe haber verdades en torno a las cuales tenemos que unirnos. No podemos hacer el reino de la verdad individual. Entonces todo esto nos lleva a una exacerbación de la discriminación. Y vemos que la discriminación, que es el tema de hoy sobre estas familias o nuevas familias, es una defensa. El hombre prehistórico, evolutivamente, su cerebro comenzó a detectar las amenazas. Y entonces le temía a lo diferente y se alejaba de eso diferente. Porque el cerebro trabaja con cierta economía, es decir, no tiene tiempo, si uno está frente a un peligro, de empezar a analizar una estrategia, porque bueno, a lo mejor corre nuestra vida a peligro. Entonces lo que hace es actuar directamente, rechazar y de alguna manera surge entonces en el paso de la naturaleza a la cultura este tema de las fobias por lo que es diferente. Es decir, que se pervierte esta discriminación que viene del latín separar, dividir, se pervierte y se transforma en algo muy negativo. La xenofobia, aporofobia, la homofobia, todos tenemos miedo a lo... En el fondo es una defensa, tenemos miedo a lo que no conocemos. Por eso tenemos que poner luz sobre lo que no conocemos. Y este mecanismo cerebral que existe y no lo podemos evitar, de alguna manera controlarlo a través de la reflexión. Entonces, ¿cómo a los hijos le podemos explicar todas estas nuevas organizaciones familiares? Las familias ensambladas, los míos, los tuyos, los nuestros, que ahora también muchos matrimonios se divorcian, heterosexuales, y uno de ellos se casa con una pareja del mismo sexo, es decir, que tenemos ya dentro de la familia ensamblada. Pero esa defensa que tú haces, y yo comparto del lado positivo de la tecnología, vemos que se deconstruye cuando llegamos a la verdadera comunicación que es entre los seres humanos, que es en la familia. Nosotros hoy en día nos enteramos muy bien, como tú dices, de lo que sucede en un perdido pueblito al pie del Himalaya, y no sabemos lo que pasa detrás del dormitorio de la habitación, detrás de la puerta del dormitorio de la habitación de nuestros hijos. Es decir, esta es el tipo de comunicación, este es el costado negativo que tenemos que encontrar y destacar, como tú estás destacando lo positivo, porque todo tiene luces y sombras, ¿verdad? Pero claro, tenemos que poner el hincapié en los hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad se construye en la sumatoria de familias, no hay otra. Y la familia es la primera organización que el hombre conoce cuando llega a esta tierra, de modo que, y es la organización
educación que le da un marco, que le da valores. Pero en esta época, ¿qué sucede? Debido a todo este impacto, en donde, como dice Alvin Toffler, sucede demasiado cambio en un periodo demasiado corto de tiempo. No nos podemos acostumbrar a ese cafecito que nos gusta ir, que ya lo cambian. Antes los cafecitos estaban toda la vida. Uno salía a la esquina, tomaba el café. Ahora no, ahora cambia todo. El lugar donde yo voy a comprar el cosmético preferido, lo cambian a cada rato, discontinúan digamos, el producto. Entonces todo esto nos genera un cerebro que no está adaptado para eso, un shock. Entonces es un nuevo shock que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la familia, la sociedad, cambia los valores y las prioridades. ¿Por qué? Debido a todo esto que nos sucede rápido. Por ejemplo, el dinero, que antes era un disvalor, es un valor. Claro. Y ocupa una posición fea, mala, pero bueno, ¿por qué? Porque le damos prioridad. Entonces ya la ética cambió, los principios, los valores, todo. Dentro de este ámbito surgen familias nuevas, como hablábamos, las ensambladas, monoparentales, mamás que crían sus hijos solos o que quieren tener hijos solas, padres también que de pronto quieren tener un hijo. Vale decir que todo esto, las parejas homoparentales, que acá es el tema pleno de la discriminación, donde tenemos que poner el acento, porque los que se van a perjudicar son esos niños de estas parejas homoparentales que realmente tienen problemas en la escuela. Cuando usted dice homoparentales, para que las personas puedan entender, por del ejemplo, mismo sexo. Del mismo sexo, varón, varón, mujer, mujer, sí, sí. Y adoptan hijos. Y entonces adoptan o los tienen por inseminación. Bueno, Exacto. hay muchos mecanismos. Pero la realidad es que estos chicos sufren bullying. ¿Eso no es positivo? Que la sociedad acepte, que la sociedad acepte. Por supuesto. ¿Es positivo o es negativo? No, es positivo, porque la parte por el todo, y eso es un concepto holístico. Tenemos que renunciar a la parte que nos compete, que nosotros somos heterosexuales, y entonces ¿cómo vamos a admitir eso? Por el todo de la sociedad. Para que la sociedad sea sana, para que no tenga individuos enfermos, delincuentes, estos chicos sometidos a bullying. Y recordar que la organización heterosexual en estos momentos es la mayoritaria. Entonces nosotros tenemos que proteger a esos niños que están en organizaciones homosexuales. ¿Cómo lo hacemos, Luis? Enseñando a través del ejemplo 3 cosas importantes: la comprensión, la empatía y la tolerancia. ¿La tolerancia implica que yo lo acepto? No, implica que yo lo tolero, ¿no? Y que está integrado a la sociedad y que no lo voy a juzgar. Porque hay que hacer acá lo que se llamaba fenomenología, la epogea fenomenológica, ese entre paréntesis. Cuando yo voy a hablar de esa persona porque es distinta a mí, puedo poner mi juicio entre paréntesis. Eso pasa que, bueno, no se trata de aplaudir o aceptar, se trata de tolerar. La tolerancia es muy difícil. Porque todos creemos que tenemos nuestra propia verdad y nuestra propia razón, y entonces no lo voy a permitir. Pero aparte ese miedo, porque si esto que existe en el mundo, a ver si me pasa a mí, a ver si le pasa a mi hijo, a ver si yo caigo en esto. Entonces ese es un miedo inconsciente psicológico que también trabaja en todo esto. Creo que las organizaciones diferentes, como por ejemplo la poligamia o cualquier otra organización, debe ser aceptada, no debe ser aceptada, debe ser tolerada por uno, ¿verdad? Y no debe uno juzgarlo. En el hogar, por ejemplo, si estamos viendo televisión o si vamos por la calle y vemos personas que son diferentes o que nosotros juzgamos diferentes. Pero eso aplica a todas las otras igual. Pero es que existen leyes que en las otras se permiten. Pero yo no estoy hablando de las leyes, yo estoy hablando de la discriminación que uno puede generar en el hogar con los hijos, para que los hijos vayan a la escuela, porque el problema acá, donde se manifiesta más esto, es en el ámbito educativo. Es decir, en las escuelas, los chicos de padres homoparentales, de este tipo de familias, son sometidos a bullying constantemente porque son diferentes. Entonces tenemos que tratar que eso no suceda. Entonces son 2 lados. Por un lado, crear a nuestros hijos en todo esto que yo te decía: comprensión, tolerancia y empatía. Ahora, no lo vamos a hacer con un libro en la mano, ni le vamos a decir, mira, vamos a hablar de la comprensión. No, lo tenemos que hacer con el ejemplo. Si los chicos nos ven a nosotros, que ve y dice, esta persona, y entonces ya lo estamos juzgando mal porque es de otra raza, porque tiene una discapacidad, por lo que fuere, porque somos realmente... Eso se aprende.
Eso se aprende en el seno del hogar y con la leche materna. Entonces, igual que sea. Lo que pasa es que cuando pasamos de la naturaleza a la cultura, ¿no? Como hablaba Levi-Strauss, la naturaleza, los animales están llevados por la biología y es un circuito cerrado. Mientras que en el hombre está el libre albedrío y está la libido. No la libido, sino la libido, que es una fuerza humana que no solamente es sexual, sino que nos lleva a las grandes creaciones, a desarrollar la imaginación, a vivir de maneras diferentes. Es decir, que nosotros no podemos juzgarlos como animales. Es decir, que estamos es pura biología, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede? Si trasladamos la biología al ámbito de la cultura, entonces decimos, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque la naturaleza es el perrito con la perrita. Y punto. Pero para nosotros no. Nos comprenden las generales de otra ley, esto lo descubrió Freud hace mucho tiempo. De modo que tenemos que respetar todo esto, porque son seres humanos, son como nosotros, no juzgarlos y no verlos realmente como un defecto. Y para los niños que son producto de uniones homoparentales, de dos personas del mismo sexo, realmente también hay que hablar con ellos, también hay que hablar y explicarles que el mundo está como está y que hay ciertas cosas que son rechazadas, pero que ellos son iguales a todos, pero que ellos no tienen que dejarse llevar por esos comentarios. También ser activos en la escuela, ir a la escuela, exigir que haya charlas al respecto con los niños, que no quede esto como un tabú. Tú sabes que el tabú, en la expresión más antigua, quiere decir algo a lo que estamos atraídos, pero es algo prohibido también. Entonces, es importante, la gente tiene la curiosidad, está atraída a todo esto, pero está prohibido, y entonces lo ocultamos, lo rechazamos, lo discriminamos. Hay que echarlo a rodar, hay que hablar mucho. En la familia con los hijos, explicándoles, mamá y papá eligieron la organización heterosexual. Bueno, es la que nosotros celebramos. Pero hay otras formas de organización que debes respetar y que debes tolerar. Y no debes hablar con ningún niño mal o hacerle ningún tipo de bullying a un niño que realmente viene de mamá y de dos mamás o de dos papás. Pero yo creo que el bullying el bullying lo hacen en todos los aspectos, no solamente en el aspecto ese sexual, sino... Sí, pero esto involucra mucho a la familia. El niño que se le hace bullying por otras cosas, se le hace bullying porque a lo mejor tiene anteojos, porque estudia mucho, porque es bajito. En este caso está incluyendo a los padres. Es decir, que eso es a los papás de los niños. Claro, a los dos mamás o a los dos papás. Por lo tanto, el niño se siente doblemente herido. Y estamos generando a alguien con un trastorno de personalidad. Pero por eso yo decía... Acá viene un punto importante, Luis. ¡Claro! Déjame explicarte esto. Okay. Bueno, sí. En todas las organizaciones en donde son mamá y papá, el niño necesita los contrastes, necesita el sexo femenino y el sexo masculino para crecer. ¿Cómo podemos entonces solucionar esto? En las parejas de mujeres hay que ingresar al papá, al tío, a un amigo, e involucrarlo en las decisiones, que el niño desde pequeño vea que hay una figura masculina en la casa, que son mis dos mamás, pero que hay una figura masculina en la que yo puedo confiar, que conoce también mis cosas. Eso es muy importante. Y en las parejas de varones, ingresar la figura femenina. Puede ser la hermana, la madre, la tía. Alguien que realmente la incluyan en el grupo en la toma de decisiones y que el niño vea ese contraste. Es la única salvedad que podemos decir o podemos aconsejar o sugerir a estas nuevas organizaciones. Crear un balance. Crear ese balance, porque estamos hechos de contrastes, porque necesitamos la figura, el sexo femenino y el sexo masculino. Y esa es una manera de solucionarlo. Es decir, que eso no depende solo porque por eso tenemos un cerebro que nos inclina a rechazar lo diferente. Esto lo podemos evitar, es biológico, pero tenemos que trabajar mucho desde lo social para poder neutralizar. No, yo estoy de acuerdo. La habilidad de aprender, ¿no? De analizar y... El cerebro trabaja así, con esquemas. Es decir, bueno, aquel tiene una discapacidad, bueno, hablamos, por ejemplo, el esquizofrénico, el autista, le ponemos etiquetas a la gente, que las etiquetas corresponden a la vestimenta nada más, no a las personas, pero los etiquetamos. No, es una persona que está padeciendo una enfermedad, es una persona que tiene una historia, no es una enfermedad. Entonces, este es el gran problema, no es solamente en las familias de este tipo. Tenemos una llamada.
Muy buenos días, usted está en el aire. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Balinotti. Ajá. Vivimos en una época en que algunas personas son de mente muy cerrada, exclusivamente padres. ¿Qué consejo le darías a una persona que está tratando de abrirse a padres que podrían no ser tan receptivas? Usted está hablando por casualidad de un speaker, porque es que se le recorta su voz y no se entiende la pregunta. Repita la pregunta, por favor. Ok, esta pregunta es para la doctora Balinotti. Ajá. Vivimos en una época en que algunas personas son de mente muy cerrada, exclusivamente padres. ¿Qué consejo usted le daría a una persona que está tratando de abrirse a sus padres que no podrían ser tan receptivos? Ok. Claro, bueno, muy buena pregunta. Lo importante en este caso es comenzar el diálogo. Muchas gracias. Gracias, sí. Comenzar el diálogo como hijo, yo, hija, bueno, quiero abrirme a mis padres y necesito contar algo, pero mis padres son cerrados. Entonces, busco una asistencia terapéutica o de un amigo para que me ayude a elaborar un discurso para dirigirme a ellos. Trato de hablar primero con ellos. Trato de hacer lo posible para que comprendan realmente lo que me está sucediendo. Es muy difícil, lleva tiempo, pero siempre por el lado del amor. Papá, mamá, si tú me amas, si me quieres, esta es mi realidad. Y llevarlos a ellos, al padre que está cerrado, a cómo fue con sus padres, porque muy probable una persona de mente muy cerrada o de pensamiento inflexible es una persona que ha tenido padres también inflexibles. Entonces, tratar de llevarlo a su infancia y tratar de cómo te sentías cuando tú tenías este deseo de otra cosa que es distinto de lo mío y tus padres te decían que no. Es una indagación. Hoy en día no tenemos tiempo, pero yo lo que le aconsejo es la indagación, el acercamiento y no renunciar a poder comunicarse finalmente con esa figura tan central de la vida de uno que es el padre o la madre. Pero llega, bueno, hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos. Claro, pero si yo llevo mi pareja, que es del mismo sexo, a la casa de mis padres, es porque yo ya hablé con ellos. Y que ellos lo aceptaron. Y llegué a un acuerdo con ellos. Y si te dicen que no, ¿tú reaccionas en contra de tus padres o tú entiendes de que... No entiendes. No entiendes. Las dos partes tienen que entender. Es decir, como hijos que decidieron una organización familiar diferente, tienen que entender que los padres realmente, si son muy mayores, ya no y si a lo mejor son muy cerrados, Doctora, usted no lo lo hacen. El entendimiento es Hay que llegar a acuerdos. Bueno, en un matrimonio, en cualquier relación hay acuerdos. Tenemos que acordar cosas. Es una palabra fría, negociación, pero es algo así. Tenemos que negociar a tipos que son homoparentales o homosexuales. Decirles que, bueno, que ellos tampoco pueden imponer su conducta o intentar imponer su forma de vida a los heterosexuales. Debemos convivir, es una cosa muy difícil. Exactamente. Muy difícil, pero tenemos que empezar a hacerlo, aprender y enseñarlo desde la familia. Es la única manera que tenemos, es rudimentaria, es casi biológica, pero es así. Y con respecto a la familia actual, la organización heterogénea, que es la mayoría, se dio muy atrás en el tiempo, porque en el comienzo las familias eran poligámicas, eran grupos sociales, es decir, que la tendencia esa también está en el ADN del hombre. Lo que pasa que por razones político-económicas, pero también después con los estudios se dio cuenta, o nos dimos cuenta, que es la mejor organización para el niño, que es la familia, donde hay dos personas que se hacen cargo de ese niño, una mamá y un papá para los heterosexuales. En lugar del grupo suelto. Claro, en el grupo suelto los niños no florecen de la misma manera. Es decir, todos me dirán, a lo mejor hay grupos así, estarán viendo y me dicen, no, pero si mis hijos son fantásticos. Claro, pero los hijos se ven después de los 21 años. Los hijos no se ven a los 12, a los 13, a los 14. Que no se ven a los 12, a los 13. No se ven lo que van a hacer, lo que el niño es. Sí, espera hasta los 21 años, a ver. Estamos hablando. Es decir, que porque muchos argumentan, bueno, si mis hijos, bueno, somos personas del mismo sexo y nacieron muy bien. Bueno, fantástico, sí, están criados muy bien también. Pero
no sabemos, porque los estudios tienen que ser longitudinales, desde que nace hasta que tiene 21 años. ¿Qué va a pasar con eso? Tampoco sabemos, aunque se hacen muchos más estudios de familias heterosexuales longitudinales a lo largo de la vida del chico, para ver cómo fueron evolucionando en esa organización heterosexual que puede ser altamente disfuncional. Correcto. Y los niños, a lo mejor, con parejas homoparentales, funcionales, están mejor. Y sabemos que... Estudios también que indican que cuando los niños son educados en la comprensión, Luis, en la tolerancia, resulta que el cerebro se flexibiliza más y son niños menos propensos a juzgar a los demás. Pero ya no por una cuestión de educación en la parte moral, ética, sino que el cerebro se acostumbra, es más flexible y comprende más. Así que esto está en el corazón. Lo que necesitamos es lo que decía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, él se refería a las ciencias duras, pero tenemos que pasar a la sociedad, que es un cambio de paradigma, es decir, que es un paradigma, un cambio de costumbres y de modelos, ¿eh? Y entonces tenemos que pasar a este cambio de costumbres en el seno de la familia. Yo creo que... Homogéneo debe ser la educación que nosotros le damos, que no es una educación, digamos, cerrada, sino una educación abierta al respeto por las distintas formas de expresión del hombre en la tierra, porque nadie tiene la verdad. Entonces tenemos que respetar al otro para ir hacia sociedades mejores, menos violentas, porque esto genera violencia. Como decía Mahatma Gandhi, la violencia solo puede combatirse con la no violencia, y la no violencia nace en el corazón de la familia. Es violento cuando un niñito de 5 o 6 años escucha al padre maldecir a alguien que es distinto a él. Entonces tenemos que ir a ese punto medio. Todo tiene que ser intermedio, no podemos imponer nuestro punto de vista. Debemos respetarnos y va a ser mucho más... Bueno, vamos a repetir. Tolerar es importante también porque esta es una época en que inmediatamente reaccionamos de manera violenta contra todo, y entonces eso es tolerar, es poner ese límite, es la inteligencia entonces emocional. la definición siento y respetar a la otra La persona. inteligencia emocional otro está desarrollada, no está desarrollada. No, Sí, y sobre todo los padres, como el caso del doctor Llamo. Qué interesante cuando viene un hijo con una inquietud diferente de la nuestra, ¿no? Un hijo que no es heterosexual. ¿Cómo hay que contenerlo? Porque también eso es importante. Vemos que las familias generalmente no lo aceptan, generalmente los echan de la casa. No hay ese diálogo. Y entonces cosas están cambiando. Pero cuando vamos a las familias muy conservadoras, generalmente latinas, ese tipo de cosas no se permiten dentro de la familia. Nosotros, bueno, los que vivimos acá en Estados Unidos, los americanos sí tienen más apertura a todo eso. Pero es interesante cómo el doctor pudo manejar esa situación a través del diálogo, de la aceptación. Él Tiene una hija maravillosa. Los veo mañana a esta misma hora.